Señor, bueno, y Federico Jovini ha traído un invitado muy, pero muy especial en este tiempo y momento en el que se está discutiendo precisamente uno de los temas que son cardinales de la normativa nacional, seguridad social. Jovini. Sí, buenas tardes, señor Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Trabajo. También estamos con nosotros, no solamente en ocasión de comentar una noticia muy importante que creo que va a beneficiar a miles de dominicanos, puesta a partir del día de ayer, que es con la restitución de valores, que usted no tendrá que informar con relación a la restitución de valores del plan de pensiones de algunos 25,000 dominicanos que no cualifican para el sistema, pero también poder tocar temas vinculados a una necesidad y clamor nacional, que es la reforma de la seguridad social, de la que todos quienes estamos aquí somos tan abanderados y compromisarios, al igual que usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Jovini. Yo quisiera hacer saludos a todos los oyentes y que también nos miran, nos ven. Una breve complementación de lo que decía el doctor Nieves respecto de la invitación que nos hicieran. Es cierto que el doctor Jovini fue quien hizo los contactos de manera directa, pero su carta de presentación fue don Fafa, el señor Páez y hasta el doctor Nieves quisieran que usted pasara por aquí. Cuando dijo eso, yo no voy para allá inmediatamente. Si fue Jovini que lo dijo yo y después la pelusa esa que me acompaña. ¿Cómo? Ministro. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, la información de ayer a hoy que ha copado toda la atención y los medios es la decisión del Consejo de la Seguridad Social. Así es. Los 7,000 millones de pesos y los 25,000 trabajadores que por alguna razón no calificaron para entrar en el sistema previsional y tenían ese dinero ahí, que Domingo y yo hemos calificado de una manera, pero que quisiéramos que sea usted que nos explique por qué se toma la decisión y cuáles son las motivaciones. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, nuevamente saludando a todos. Primero hay que reconocer que estos temas son temas con un alto contenido técnico y se tornan confusos. Y dentro de las dificultades de la confusión y falta de información se pueden meter muchas cosas. Por eso, desde que este gobierno asumió la posición y nosotros la cartera en que nos encontramos, hemos ido prestando la atención directa a las cosas que tienen tiempo sin que se les prestara atención. Por ejemplo, el año pasado logramos 15 aumentos salariales, todos de consenso y todos, prácticamente casi todos, más altos que los que históricamente se habían producido, pero también en algunos casos a niveles históricos, como por ejemplo el de la caña de un 100%. ¿Y qué fue? Consensuado tripartito. Atención, disposición, voluntad y trabajo. En esa misma dirección, en el ámbito de la seguridad social, hemos trabajado con el mismo espíritu. El año pasado logramos la inclusión de servicios de salud que no se encontraban anteriormente, como es, por ejemplo, la atención renal, el trasplante renal integral, como lo es de la seguridad social, me refiero, como lo fue y lo es ya, por ejemplo, la inclusión de la reposición de mamas para personas que sufran mastectomías y otras cosas más. Bueno, en este tema previsional, pensional, hay muchísimas cosas, pero en todo lo que es seguridad social hay muchísimos temas pendientes, no de ahora, de años. Y obviamente esos temas hay que irlo atendiendo uno por uno e ir avanzando. Uno de ellos es justamente lo que ayer, de manera consensuada, logramos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social resolutara. ¿Qué es lo que se produjo? Primero, si me permiten, explicar cuál era la problemática y luego entonces la solución. Claro. Cuando se dictó la ley 8701, la parte de pensiones, la ley tenía que establecer de alguna manera una fecha de corte, por decirlo de alguna fórmula. Y la ley estableció como fecha de corte 45 años. ¿A qué me refiero cuando digo fecha de corte? Me refiero a que la ley estableció que las personas que entraran a ese nuevo sistema, que comenzó en el 2001-2003, particularmente en ámbito pensional, y tenían 45 años,
como la edad de jubilación y pensión por jubilación es 60 años, de 45 a 60 años hay 15 años. Y una persona que esté trabajando continuamente durante 15 años y esté cotizando continuamente durante ese periodo de tiempo, al lograr esa edad de 60 años no iba matemáticamente a poder tener una cotización total, la persona y su empleador, de que le permitiera disfrutar de una pensión lo suficiente como para tener un medio de subsistencias o ayudar a la subsistencia. Por eso la ley misma estableció que las personas que entraran con esa edad, cuando llegaran a 60 años, iban a poder solicitarle a la AFP a la que se encuentran afiliados que les entregara su dinero, el dinero que habían cotizado y el que había cotizado el trabajador y el empleador. ¿Qué sucede? Que muchas personas se encontraban cerca de la fecha de corte, de los 45 años. Bueno, si usted tenía 44 años y 10 meses, decía, ¿cómo va a ser que por 2 meses, cuando llegue a 60, no pueda? No pueda, porque al final el razonamiento detrás de la fecha de corte es el mismo, 2 meses más, 2 meses menos. Y eso obviamente durante años ha sido un clamor de la ciudadanía en términos generales. ¿Qué fue lo que vimos en ese tema? Vimos que la Ley de Seguridad Social dice tener 45 años. Estoy siendo un poco específico con la terminología para tener el cuidado necesario. Tener 45 años. El sector gubernamental introdujo una propuesta en el Consejo, particularmente en la Comisión Permanente de Pensiones, en la que propusimos que para determinar lo que es tener o no tener una edad, hay diferentes mecanismos. Está el coloquial, el que usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuántos años tú tienes? Tantos años. ¿Cuántos años tú tienes? Tantos años. Las personas, todos reaccionamos así porque ya celebramos ese cumpleaños, entre comillas. Pero hay 2 conceptos más, al menos, distintos. Por ejemplo, existe lo que se llama la edad actuarial, que es lo que usan, por ejemplo, las empresas aseguradoras para determinar los niveles de riesgo. Si una persona tiene la edad cumplida más 6 meses, actuarialmente para determinar el riesgo, se calcula que tiene la edad siguiente. Pero además de eso existe otro concepto un poquito más amplio que se llama edad actuarial al próximo cumpleaños. ¿Qué es eso? Bueno, eso permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Federico, sin decir el año para no comprometerte, ¿cuál es la fecha, día y fecha y mes de tu cumpleaños? 25 de septiembre. No diga el año, ten cuidado. 25 de septiembre. Tenía que ser el día del golpe de Estado. Y del atentado a Bolívar. Sí. El 25 de septiembre, Federico no cumple años. Federico celebra un aniversario del día de su nacimiento. Porque entre el 25 de septiembre de un año y el 25 de septiembre del año próximo hay 366 días. Yo no quiero interrumpirle, pero todo eso se debió de interpretar a favor del trabajador por el principio de favorabilidad. En eso estamos, precisamente por eso la resolución de ayer. Entonces, el día antes, el 24 de septiembre, es que Federico cumple realmente años. Al día siguiente celebra un aniversario de su nacimiento. Algo similar pasa, otro ejemplo, cuando usted tiene un niño que hace 3 meses nació. Ese niño no tiene 0 años. Está cursando su primer año. No ha concluido, pero está cursándolo. Entonces, eso es lo que se conoce la edad actuarial al próximo cumpleaños. Una persona, volviendo a la ley ahora, que haya celebrado el nacimiento, el aniversario de su nacimiento número 44, se encuentra cursando, viviendo, transcurriendo su año 45. Entonces, como la ley dice tener 45 años, introdujimos la solicitud y la propuesta de que el criterio del sistema fuera ese, y por lo tanto esas personas puedan, al llegar a la edad de 60 años, solicitar, si así lo desean, recibir su dinero, ya sea total o parcial, como desee. Esto significa de inmediato un universo de aproximadamente 25,000 personas. En principio, ¿no? Exacto, en principio, porque cada año va a ir aumentando nuevas personas que van cumpliendo 60 años y así sucesivamente. Y que no cubican, no cuadraron, ¿verdad? Y que no han tenido la suficiente... La cantidad de cotizaciones. Correcto, porque si usted inició
por primera vez entró al sistema con esa edad, ese es el día que usted se le calcula Arrancó su en inicio. 2003 lo previsional, ¿verdad? El previsional arrancó el 1 de junio del 2003. Pero si de repente una persona entró años después, pero con estas condiciones, pero fue su entrada, la de esa persona, se le calcula a partir de esa fecha. A partir de esa fecha. Por eso es que cada año va a haber más personas. Esas 25,000 personas aproximadamente representan más de 7,000 millones de pesos, que la resolución le otorga a la Superintendencia de Pensiones un plazo máximo de 45 días para establecer los detalles de operativización de esto y de forma que pueda la ciudadanía que califique Hay llevar una esto. preguntita. Esa resolución de la Superintendencia de Pensiones será validada por el Consejo o tiene condición de aplicación inmediata. No, ya no tiene que pasar por el Consejo No tiene nuevamente. que pasar. ¿Por qué? El Consejo le ordenó a la Superintendencia, por la resolución de ayer, simplemente que si tiene que tomar alguna resolución para aplicar lo que el Consejo decidió, que lo haga. Punto. Es simplemente para aplicar la decisión del Consejo. Procedimiento. Procedimiento, exactamente. ¿Y qué plazo le dio al Comino? 45 días a partir de ayer. Es decir, que ya quedan 44, como máximo. Pero además de esa solución, de ese universo, hay dos cosas más que la resolución incluye, que también son muy importantes, independientemente del tamaño del universo, pero son sensibles y fundamentales. Una es que hasta ayer, una persona que tenía un beneficio del sistema, cuando llegaba a su edad de pensión por jubilación, tenía que elegir entre mantener el beneficio que estaba recibiendo o la de optar por recibir la pensión por jubilación. La resolución que logramos emitir como consejo en el día de ayer eliminó ese requerimiento y le viabilizó. Usted tiene 2 beneficios, quédese con sus 2 beneficios. Usted tiene 3 beneficios, no tiene que renunciar a ninguno, recíbalos. Eso es muy importante porque se daban situaciones como la siguiente, señor Páez, por ejemplo. O se dan, porque fue ayer, situaciones como la siguiente. Una persona, un trabajador, digamos, sufrió un accidente laboral que impide que siga trabajando. Entonces, logró obtener una pensión por discapacidad. Bien. Pero esa persona, digamos, tenía 50 años, 10 años después cumple 60 y ya califica para solicitar su pensión. Bueno, hasta ayer la normativa prohibía que tuviera las 2 pensiones, una por discapacidad y otra por jubilación. Tenía que renunciar a una. Eso no debe ser. Lo vimos, entendimos que no debía ser, hicimos propuestas, la discutimos, la acordamos, la discutimos otra vez y la acordamos y produjimos la resolución. Pero además de esos 2 elementos hay un tercero que logramos también resolutar en el día de ayer. ¿Cuál es? La ley 8701, entre las excepciones que plantea para que una persona pueda recibir los dineros que tiene cotizados en pensiones, es en caso de que la persona sufra una enfermedad terminal. Si la persona sufre una enfermedad terminal, tiene el derecho de requerirle a su AFP y de recibir de ella los dineros que ha sido cotizados a su cuenta de capitalización individual. El procedimiento que había incluye una determinación médica que establezca que esa persona está sufriendo esa enfermedad terminal. Y es normal para evitar... Que era un calvario. Ese era un calvario al que eran sometidos los afiliados. Ahí va el calvario que venía y por eso lo quitamos, logramos el consenso para quitarlo. ¿Qué sucede? Que internacionalmente, por concepto de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad terminal es aquella en la que una persona la sufre y tiene un máximo de vida proyectado de 6 meses. 6 meses es lo que da como rango, sí. Exacto. Según la definición de lo que es una enfermedad terminal. Entonces, puede durar poco más, poco menos, pero ese es el rango que establece. Bueno, y el doctor sabrá mejor que yo que es muy difícil, si no hasta incorrecto, que un doctor, que un médico ponga en un documento escrito, a usted le quedan 2 meses, 3 meses. Eso no puede ser. No. Eso no es correcto. Por muchísimas razones que ya podremos hablar. Y humanas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que estaba sufriendo una enfermedad terminal completaba su expediente, pero no lograba completar ese elemento por estas razones. Y entonces la normativa que existía
Decía que alguien tenía que certificarlo. Que certificar con ese nivel de especificidad. Eso lo cambiamos e incluimos la posibilidad de que sea considerado como válido cuando diga pronóstico reservado. De forma que es lo que se usa y de forma que ya cumpla. Eso le va a permitir a personas que lamentablemente están sufriendo una enfermedad terminal, pero que puedan tener acceso a sus fondos, a su dinero, al dinero que se cotizó tanto el trabajador como sus empleadores a su cuenta de capitalización individual. Esos tres elementos logramos proponerlos, lo discutimos, mejoramos aquí y allí y produjimos el consenso y salió la resolución. Eso es un paso de avance. ¿Resuelve eso todo? Obviamente que no resuelve eso todo, pero es un paso de avance y ustedes no me dejan mentir porque son temas que en este plano ustedes son muy empoderados de ellos. Son temas de años. Gobiernos venían, gobiernos se iban, presidentes entraban, presidentes salían, ministros de gobiernos iban con más frecuencia también y salían con más frecuencia que los presidentes. Y este tema seguía sin hacérsele caso. En menos de 2 años hemos logrado dar ciertos avances. Mire, ministro, permítame interrumpirlo. No, adelante. Yo quiero, en nombre de este equipo, felicitar ese logro, aunque no sea suficiente, pero eso es más que todo lo que hicieron los anteriores. Y son 25,000 familias. No, son más que lo que hicieron todos los anteriores. Ambos logros. Y se lo digo con experiencia vivida. Aunque ese dinero tuvo ahí mucho tiempo. Después que la Oiga, para mí se lo estaban robando. Y ahora vinieron y se lo quitaron y lo devolvieron. Perdóneme que lo diga así delante de usted, que es el presidente del Consejo, pero también hay que decir que usted revirtió una situación de robo. Así es. Y lo felicito. Ahora bien, ¿qué previsión hay de garantía para que las AFP no le salgan al afiliado con una patraña? Que le falte este documento, que le falte el ADN, oiga, ponen a la gente a coger lucha, oiga, le piden a la carta de los chornos, los charamicos. Oiga, mire, para que lo sepa. Oiga, mire, yo tengo una experiencia personal dramática. Mire, yo no entro al sistema porque voy a entrar a otro sistema de pensión. ¿De reparto o especial? No, yo fui legislador. Bueno, el de los diputados. No entro. Claro. Con una enfermedad de cáncer montada. Son 3 condiciones. Esa, cáncer. Bueno, y ya no puedo entrar al sistema. Pues a mí me lo negaron y no tengo que personalizar esto porque es hasta desagradable. Y yo no pude hacer nada porque no había una superintendencia ni nadie que me garantizara que se aplicara eso en mi favor. Y usted sabe lo que me dijo personalmente el administrador de la AFP Reserva, que no me lo iba a dar, y después supo que dijo que no me lo iba a dar porque yo dije que eran unos ladrones. Bueno, eso a ese nivel llegaba que ellos decidían si se iba a cumplir la ley o no. Bueno, o sea, la garantía. O sea, ¿qué garantía hay de que eso se va a cumplir? Mire, justamente por eso la resolución tuvo la previsión de establecer textual y expresamente la orden a la superintendencia y el plazo dentro del cual esta orden se debe cumplir. En el caso hipotético de que hayan dificultades, a diferencia del pasado, en esta gestión del presidente Luis Abinader, los servidores públicos tenemos que atender los cartones. Y entre los cartones que tenemos que atender en el caso nuestro es el tema de la seguridad social, particularmente en el Consejo. Entonces, en caso hipotético que usted pregunta, simplemente habrá que llevarlo y tendremos que resolverlo. Y quien no haga su trabajo tendrá que cubrir con sus consecuencias. ¿Y cuándo corre el plazo para la ejecución? Desde el día de ayer comenzó a correr. 44 ya días. Me imagino que mucha gente ha llamado me imagino, ¿verdad? Así es, y mucha gente seguirá llamando porque obviamente hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Como es normal. Claro. Y establecer quiénes son que se benefician de eso. Afortunadamente, debe haber una identificación preliminar no tan complicada de las propias administradoras y de la propia superintendencia
por tener las personas haberse registrado hace años y estar en una base de datos de algún tipo, ¿no? Pero efectivamente eso es el objetivo. Un tema tan importante como este no va a quedarse con una decisión del cambio de política, sino también con el seguimiento que juntos tendremos que darle. Porque hasta ahora la experiencia que tenemos es que la Superintendencia de Pensiones no actúa como regulador. No, y por tanto, la ley existe ahí. Nosotros que le hemos dado seguimiento a eso durante 17 años. No es por molestar, pero yo lo que era aliado de las AFP. No eran defensores del trabajador y sus derechos adquiridos. Y era una pena que la superintendencia, en lugar de jugar el rol que la misma ley le otorga, lo que terminaban era aliándose con las aseguradoras de fondo. Esa es la pura realidad. Independientemente de los detalles de la decisión que se logró que se adoptara del Consejo, yo creo que debe de retomarse o de tomarse como una señal, en términos generales, como una señal de que las cosas los cambios positivos comienzan a materializarse. Increíble, con una resolución de ustedes le dieron un giro a la vida de muchísima gente y familia, lo que no se pudo ¿cómo es posible? Son cosas y Dios mediante deberán haber más resoluciones, mejoras, sin tener que cambiar la ley, aunque la ley hay que mejorarla, pero en lo que eso llega, tendremos la posibilidad de mejorar muchas cosas en esa línea, ¿qué mejoras dentro de la ley están pendientes hoy por venir así? Que se tengan en el horizonte, por lo menos. Bueno, miren, una que a nosotros nos interesa mucho, nos interesan todas y todas son importantes, pero tenemos varias en carpeta. Una de ellas es que estamos tratando de encontrar la forma en que podamos garantizar y lograr que a los pensionados puedan tener cobertura de salud. ¿Puedan? Tener cobertura de salud, porque es uno de los problemas que existen. Claro. El sistema de seguridad social tiene 3 regímenes: contributivo, contributivo subsidiado y el subsidiado. El contributivo subsidiado nunca ha operado. Y el contributivo y el subsidiado solamente están ambos funcionando solamente en el ámbito de salud. En el ámbito de pensiones, el subsidiado no está funcionando. Entonces, eso también ha llevado a que los costos relacionados al tema de las atenciones médicas pues no hayan sido suficientes como para incluir a quienes más lo necesitan, que son justamente las personas que se encuentran en edad de jubilación. Mira, primero me sumo al juicio de Domingo y de Nieve con saludar las decisiones que ustedes han tomado, porque es una apertura ante una ley que parecía cerrada. Y como usted dice, están considerando otros elementos para seguir afirmando esta tendencia. Con relación a las exigencias que ha generado un movimiento de pedir que los afiliados puedan tener el derecho de reclamar hasta un 30% de sus reservas hechas en sus depósitos, ¿ustedes volvieron a tratar ese tema o qué tienen que ver con él? Ese es un tema, don Fafa, que para poderlo... Vamos a responder, vamos a responder esa interrogante de Fafa, porque tenemos una pausa obligatoria. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.